Venga. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta sesión abierta a la comunidad del miércoles que no tuvimos la semana pasada. Y bueno, le damos la bienvenida a Jacobo, que se acaba de unir a la comunidad. Un poco los objetivos de esta sesión de hoy. Básicamente le vamos a dedicar la primera media hora a reflexionar conjuntamente sobre esta idea que hemos estado pergeñando. Estaba deseando utilizar este verbo. Pergeñar. Que hemos estado pergeñando, Cristina y yo, sobre cómo podemos solucionar, qué podemos hacer para solucionar este problemón que plantea la inteligencia artificial en la educación, tanto en la parte de los docentes y los coles como la parte de los alumnos. Y bueno, también como tener en cuenta el impacto y las repercusiones de ese uso incorrecto de la inteligencia artificial por parte de los chavales y las chavalas. Y esto es lo que vamos a explorar en la primera media hora. Y luego, pues, contarte un poco de contexto sobre el ecosistema, Jacobo, y si tienes dudas y cualquier cosa que necesites. Así que, bueno, empezamos, si te parece, Cristina. Em, bueno, os damos contexto. Ángel y Jorge estuvisteis en el encuentro trivial. ¿Os acordáis un poco de lo que compartió Cristina, no? El Sí. inglés y el asistente virtual. Sí, ¿No? Sí, sí, hablamos sí, de sí, eso más o sí, menos. totalmente. Sí, Si Perfecto. le sí. puedes, si le puedes dar un poco de contexto a Sí. Jacobo y un poco a las personas que Mm, luego puedan ver Sí. este vídeo. Niña, 12 años, empieza instituto. La inteligencia artificial, pues es el ChatGPT, pues su nueva aplicación en los móviles que ya tienen. mm, Y entre ellos, pues hablan de que ChatGPT hace todo, ¿vale? Entonces, bueno, mm, yo veo a mi hija en un determinado momento que utiliza ChatGPT para que le solucione los ejercicios de matemáticas y mm, cree que lo sabe hacer porque ChatGPT se los ha hecho. Entonces, bueno, tras mm, una conversación con ella eh, en la que me podía haber puesto muy restrictiva, pero que preferí ser más conciliadora y pues cogí y decidí que le iba a enseñar a utilizar ChatGPT como una herramienta. Entonces, bueno, le enseñé a plantear un prompt que fuera un asistente en inglés en el que le pudiera ayudar a mejorar desde una uno que tiene ella a un B1, digo, desde una 2 a un B1, que le diera parte gramatical y que directamente la utilizara como una herramienta y no que le diera esas soluciones, sino que lo usara como un profesor particular. Eso en mi casa, ¿vale? El problema es que veo que los amigos de mi hija utilizan ChatGPT como lo usaba ella y no tienen otra herramienta, o sea, lo utilizan para que resuelvan, para hacerme, o sea, para hacerme los ejercicios, para hacerme los resúmenes y ese es todo el uso que saben ellos de utilizar ChatGPT. mm, Eso se une al miedo que tienen los profesores a la inteligencia artificial, que igual que antes había el rincón del vago, o que Google o Wikipedia te hacían los problemas, pues ahora los Sí. proyectos, los problemas, los resúmenes, pues ahora todo profesorado, no sé si sabemos si es por desconocimiento, porque no saben utilizarlo, porque lo ven como una amenaza, pues ni ellos están formados para utilizarlo ellos, o la mayoría no están formados para utilizarlo ellos, con lo cual ahí hay una barrera tecnológica muy alta y tienen mm, miedo de que los chavales lo utilicen porque evidentemente lo ven como una amenaza, ¿no? Entonces, mm, bueno, pues es verdad que ahí hay un gap muy grande. Hablábamos, Hanna y yo, el otro día que al final esto, las personas que no tengan conocimiento, o sea, va a haber, igual que antes había personas que no podían acceder a formaciones y tal, las personas que no tengan conocimientos técnicos no van a tener ahí una desventaja muy grande respecto mm, a la inteligencia artificial, al uso de cómo usarla y cómo usarla bien. mm. Entonces, bueno, pues se nos planteó, sigo hablando, ¿no? De nuestras conversaciones, ¿no, Hanna? Sí, sí, Que esas creíamos que había dimensiones, parte. ¿no? Como esas dimensiones de impacto, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, que he estado ahí como explorando y dándole vueltas a la idea, me parece como algo gigantesco, me parece algo como bastante, o sea, como con un scope gigantesco,
porque tiene como varias dimensiones, ¿no? Por una parte, ese trabajo con los coles, por otra parte, ese trabajo con los alumnos y las alumnas, digo, coles y profes, ¿no? Y luego ese trabajo con los alumnos y con las alumnas. Luego también he pensado, Cristina, ¿no? En todas estas aplicaciones que ya se utilizan en los coles, ¿no? Como el Kids y Mm. todo esto, ¿no? Eh, de qué trataría? ¿Se trataría de hacer como un Kids, pero con este objetivo, ¿no? O a lo mejor me estoy adelantando. No, bueno, básicamente lo que hablamos, así que lo que cogemos como idea es, pues, tres flancos, ¿no? O sea, una desmitificar o quitar este horror a los profesores que tienen del uso de la inteligencia artificial para el uso de ellos, o sea, que lo vean como una herramienta. Otro de cómo se puede enseñar en los colegios a los niños a que utilicen ChatGPT y que lo utilicen como una herramienta. Y por otra parte, de alguna forma, no sé si con una aplicación web o tal, o quizá pues también que estos niños aprendan a hacer o a utilizar prompt o que utilicen, o sea, tú puedes entrenar un prompt para que no te dé resultados, sino que te enseñe un paso a paso, para que te enseñe como herramienta y que no solo busques el resultado, ¿no? Si de alguna forma se podía hacer algo que, o sea, por ver toda la dimensión que tiene esto que estamos hablando, ¿no? De también Mm, a lo mejor aplicación para chavales, para adolescentes que te pueden ayudar como un profesor, un profesor particular en el que te vaya guiando paso a paso, pero que no te dé la solución si no tienes ese guiado paso a paso, ¿no? Y sí, también en los coles, ¿eh? O sea, los coles, los profesores de los coles, yo te estoy hablando de niños a lo mejor de tercero o de segundo de primaria, como puede ser mi hijo pequeño, pero niños de quinto o sexto están utilizando ya ChatGPT. sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, es que digamos que el objetivo de esta iniciativa sería, o sea, cómo encontrar esa forma que sea escalable, que permita que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta que permita a los alumnos aprender más y mejor. Ese sería, ¿no, Cristina? Este es como el objetivo, ¿no? Y que se convierta también en una aliada de los docentes, que ayude también a los docentes y a los profes y a las profes a- no sé, porque al A final, completarles, igual que a nosotros nos completa exacto, la IA exacto, para hacer mejor nuestro trabajo, que te puede dar una idea, una exacto, oferta, que te puede ayudar, no sé, a mí, como una lluvia de ideas, por ejemplo, soy product owner, ¿no? Pues KPIs que a lo mejor a veces no se me ocurren dónde, tomar una medición del producto que estoy, pues para mí me sirve como una herramienta que me ayuda a ser mejor en mi trabajo, ¿no? Pues ¿por qué no? Que la IA ayude a los docentes también a ser mejores en claro. su trabajo. Y Totalmente, o fíjate, sea, sí, y luego, y fíjate con el tema de los docentes se me ocurría, ¿no? También que los docentes al final son profesionales que con un nivel de frustración altísimo, de estrés, ¿no? Con esos alumnos que no tiran para adelante, que no, jolín, pues también como que tuviese ese impacto positivo también ahí, ¿no? Que ayude también a los docentes a completar esas áreas de su trabajo donde a veces no llegan, pero también a vivir un poco mejor, ¿no? No sé, a lo mejor esto es como muy utópico, ¿no? Pero es que yo, pues enseguida me vengo arriba, ¿no? Pero incluso creo que también podría tener impacto ahí. Y, y claro, yo he pensado en aplicaciones como Kids, porque Kids, Qué es esto que comenzas? ¿Qué comentas de Rush Kids? el Kids es una aplicación que, por ejemplo, en el cole de mis hijas se ha utilizado durante un montón de años y estaba, digamos, era una propuesta del cole a las familias, ¿vale? Sobre todo era en primaria, ¿no? Ahora mucho se ha sustituido por el aula virtual bueno, en este caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero me acuerdo que en primaria había una aplicación que se llamaba Kids, que era como la aplicación, era una aplicación de terceros, ¿vale? Con un desarrollo privado, no como la aula virtual, que es desarrollo de la administración pública. Kids es una aplicación de desarrollo privado pero que estaba implantada en los colegios públicos y que se proponía
a las familias. Entonces, el Raskit era como una herramienta de comunicación entre los docentes y las familias, pero también era una aplicación que permitía a los profes y a las profes proponer ejercicios de refuerzo a los niños en determinadas materias, ¿no? Entonces estaba como todo ahí centralizado. Entonces, digamos que como había como esa aceptación, ¿no? de implantación de esa aplicación entre coles y familias, yo veo esto que estamos explorando como que tendría que ser algo así, ¿no? Una aplicación de inteligencia artificial que, eh, que se proponga también, o sea, que se implante en los colegios, que se proponga a las familias, ¿no? Y que se centralice un poco eso, ¿no? Y una de las ventajas que le veo, una como de las fortalezas, Cristina, que yo le veía a esto en función de la experiencia que tú compartías de tus hijos, porque claro, uno de los retos es, pero es que luego al final ese estudiante, ese alumno o alumna, al final siempre puede ir a ChatGPT a buscar la respuesta, ¿no? Esto es uno de los retos. Ujú. Pero un poco lo que contabas tú, Cristina, es que como ese GPT, ¿no? Esa inteligencia artificial que al final le permite tener al alumno o a la alumna una experiencia tan personalizada como de tutor, de profesor particular, ¿no? Tan personalizada que ya esa inteligencia artificial ya entiende cuáles son poco los puntos débiles de ese niño o de esa niña, ¿no? Dónde suele fallar y precisamente le acompaña y le apoya, ¿no? En esas materias, en esas asignaturas, ¿no? Que además, ¿no? Como decías, Cristina, ¿no? Que al final se genera ahí como una interacción entre el niño y la niña y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces como que está a lo mejor hablando con una persona conocida que le entiende, que la entiende. Y entonces creo que eso como que eso permitiría como por lo menos eh, eh, como atender el reto de que luego al final al niño lo que le resulta más fácil es em, ir a buscar la respuesta en ChatGPT. De lo que estoy hablando, que esto puede sonar un poco creepy, es que el niño a lo mejor genera como una especie de vínculo con ese asistente, con ese profe particular de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces ese vínculo es el que luego puede hacer que el niño o la niña prefiera trabajar con esa inteligencia artificial que le ayuda a aprender más y mejor en lugar de ir a buscar las respuestas. ¿Cómo lo veis? Es un poco creepy. Bueno, puede, o sea, puede tener sentido. O sea, ese mismo prompt que utiliza mi hija mayor de inglés, lo utiliza con Sora, mi hijo pequeño. Y mi hijo pequeño hace juegos. Le dice, quiero jugar contigo. Dime pregunta, dime palabras de vocabulario y yo te las digo. O sea, esto conversación real de mi hijo con Sora, o sea, 7 años. Quiero hablar, vocabulario. Entonces, ChatGPT en Sora le dice en inglés, porque además el pronunciación está así, ¿no? O sea, que hable en inglés y además el inglés la pronunciación es buena. eh, que le diga palabras y él se las tiene que decir en inglés. Por ejemplo, dice gato y le va diciendo cat. Le corrige la pronunciación. Entonces, él le decía, dice, bueno, ¿y si lo hacemos como un juego y me das un punto cada vez que acierte? O sea, esta conversación es real. O sea, y al final, Sí, él está 10 minutos, ¿eh? No está más, pero que a veces cuando pongo paro, tele, paro todo, ¿puedo jugar un rato con Sora? Juega con Sora. Está 10 minutos hablando y diciendo palabras de vocabulario y hablándole o sea, a él le gusta jugar con eso. sí. Se lo ha propuesto, le ha dicho, dame un punto cada vez que acierte. O sea, es gracioso. O sea, no Claro, sé hasta dónde puede llegar, pero al final es algo que yo ya no lo estoy viendo tanto como una amenaza, como sí que lo veía al principio, yo misma, ¿eh? O sea, yo en el 2022 para mí era una amenaza ChatGPT y no quise saber nada.
En el 2023 tampoco, hasta que me metieron a capón en un proyecto en el 2024 que dije, "Ah, que no me queda otra". Sí, sí, sí. Entonces, yo he dejado de verlo como una amenaza y lo veo como una herramienta para ellos, que evidentemente se puede usar mal. Sí, si tú cogías Mm, del rincón del vago un trabajo y se lo entregabas al profesor, estaba fatalmente usado y lo estabas utilizando, si lo utilizabas como una fuente de datos más o como una enciclopedia, pues ya está. Entonces, habrá de claro. todo, pero yo creo que sí, o sea, que al final puede ser que te guste, o sea, si es que al final es algo que yo veo, o sea. Jo, pero mm, es que yo me imagino el mundo en el que van a vivir nuestros hijos y nuestras hijas. Yo, por ejemplo, me sorprendí, bueno, yo a veces en mi vida hago cosas poco convencionales en general. Son cosas que normalmente no puedo a veces ni compartir con mis amigas, ¿no? No- y el otro día estaba con una inquietud, ¿no? Y digo, le voy a preguntar al ChatGPT. ¡Wow! Es como, no, que me dio unas respuestas esto que no lo suelo compartir con la gente porque le explota un poco la cabeza, me sentí como, me sentí escuchada, comprendida, me daba unas respuestas muy guays, ¿no? Entonces digo, joder, me imagino a mis hijas, ¿no? Cuando tengan 26 años y tengan también inquietudes, ¿no? Creo, esto del vínculo del que yo hablaba, que puede sonar muy creepy, va a pasar. Es que va a pasar. Porque además la inteligencia artificial no te juzga. Aquí Eso alguien de está. la generación Z podía estar, de la generación de cristal, pero a nosotros no nos entra en la cabeza que tú no quieras llamar por teléfono a un amigo, o sea, tú tienes que hablar a un amigo, tú le coges y le llamas. Tú, a un Mm, niño de ahora, mi hija 12 años, 16 20 años, generación Z, le dices, llama y dice, no, pues se va a molestar, le mando un audio y ya lo verá cuando quiera. O sea, sí, esta sí, sincronía, ¿no? O sea, ellos tienen sí, comunicación síncrona total, entonces. sí. Mm, Es que no sabemos qué nos depara. O sea, yo siempre mm, digo, o sea, podemos mirar hacia otro lado y obviar que no está, pero está. O sea, quiero decir que los institutos, los profesores, los colegios pueden coger y cerrar los ojos y decir, "Bueno, Hola, pero es que Esther. está". Mm. Bueno, ahora, ¿qué os parece? Sí, Reflexiones, ideas. Yo me lanzo. Venga. venga. Bueno, a mí me parece súper interesante y está mi cabeza corriendo en el cómo. Entonces, yo, a mí, o sea, el cuerpo me pide dos maneras de aproximarse a esto. Una, tenemos un contacto en la comunidad X, ¿no? Comunidad Autónoma X dentro de lo que es la Consejería de Educación, punto número uno. Dos, vamos a un instituto o a un cole y nos ponemos a charlar con la orientadora o con el jefe de la cátedra de lo que sea y le decimos, mira, tenemos esta idea. Si hay dos, entre comillas, no sé cómo se llaman ni siquiera, en un cole o en un instituto, pero si hay dos áreas, dos, no sé si se llaman departamentos, no sé cómo se llaman, interesados, nos podemos acurrar con ellos y hacemos los dos pasos, el desmitificar y el crear un prompt que ayude a los chavales y que lo integren dentro de su recorrido académico del 25-26, imagínate, ¿vale? Y consecuencia de esa experiencia, extendemos a algo más, quizás más, no sé, más general o que otros puedan copiar en un determinado momento porque les sea de interés. O incluso escalamos y vamos hacia arriba a una comunidad autónoma o lo que sea, a contar la experiencia. Yo me iría a la segunda, la de probarlo en el terreno, pero esto es como a mí me gusta hacer las cosas, ¿vale? Yo soy Mm. product owner, o sea que Eh, o sea, yo Sí, iría era también un ahí. poco no, tu no primera consigo idea, otra cosa. O Cristina. sea, probar. Claro, claro, era Y además tu coger primera y sentarnos aproximación, allí, Cristina, porque ¿no? igual nos sorprenden y creemos que no lo están haciendo, y sí lo están haciendo, ¿vale? O Puede dentro ser. del instituto encontramos, o dentro del colegio encontramos que ya hay figuras afines que tienen esta misma inquietud, incluso que lo han resuelto, y solo es un tema de expansión, ¿no? En la orgánica de los coles, ¿no? Entonces, bueno, pero así como conclusiones rápidas, a mí me parece súper interesante. Creo que además hay que meter la parte de, o sea, no solo enseñar para que vale, sino
en hacer un uso efectivo, que es esta experiencia que cuenta Cristina muy bien en primera persona. Oye, no va de que te contesten, va de que aprendas, porque tu vida va de aprender. Entonces, Sí, y hoy se llama sí, ChatGPT y mañana se llamará X, ¿no? sí, Y para aprender yo creo que los profes sí que tienen una cosa muy interesante y es que creo que se pueden adelantar en el sentido pedagógico de la palabra. Es decir, que si tú el primer día que tienes el contacto con tus alumnos les presentas una herramienta, me parece que tienes una ventana de oportunidad muy buena para que la usen de esa manera y no de otra, ¿no? totalmente. Qué bueno es eso, Entonces, ¿no? Tienen el don de la anticipación. porque gestionan los contenidos y cuando los presentan, ¿no? Y yo creo que ahí hay una clave que tienen un cierto posicionamiento, no sé. Yo la uso estudiando en la universidad, yo estudio psicología en la universidad y a mí me ayuda, pero incluso creo que puede ir más allá en el sentido de, pues eso, de un refuerzo, etc, etc. Y creo que habrá vértigos, ¿no? De, oye, dice cosas distintas de las que digo yo, pero todos esos vértigos creo que se pueden depurar de una manera muy sencilla en el terreno, o sea que También creo ahí está la grandeza, ¿no? que también De hay una saber grandeza en ser eso, estoy crítico, de de decir, acuerdo. "Ostras, esto es lo que me está diciendo ChatGPT, yo no puedo creer a pies juntillas para esto y también, o sea, tengo que ser crítico, o sea, todo no Claro. puedo ¿Y quién hace estas juzgar". aplicaciones? ¿Y de dónde vienen los contenidos? ¿No? El capitalismo, etc., las fuerzas de Claro. poder. O sea, hay muchos elementos ahí para tener muchos elementos para trabajar en términos de desarrollo Sí, con pero los por ejemplo, ahora chavales. mismo ChatGPT, que, o sea, tiene una opción que tú les vas adjuntando los datos que quiere, mi hija ahora mismo adjunta las fotos de sus temarios de historia y cuando tiene que prepararse un examen, le dice, Las hazme un test. cards, ¿no? Las cards clásicas, que eso está guay. Claro. Es que todo eso está muy guay. Hazme un test sobre este temario. Claro. Bueno, Ah, yo así es lo que veo de saque y a mí me gusta la idea y yo tengo bastantes amigos, o algunos amigos en coles y en FPs. No, perdón, en institutos y en FPs, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es verdad que la mayoría está en Castilla y León, no en Madrid, pero bueno, que los tengo en un determinado momento para pimponear y los yo tengo tengo con... un cole afín y un instituto afín, con lo cual, o sea, que al final nuestros hijos, o sea, quiero decir que tenemos ahí una puerta de entrada y ir siempre a jefatura de Sí, estudios, a decir, oye, mira, tengo esta idea y yo he dado cursos de Scratch, he dado cursos de Kanban, les he enseñado a hacer una retro, o sea, yo en el cole de mis hijos, o sea, no es raro verme participar activamente, entonces, Yo igual, ¿eh? Yo he hecho... He cuando participado en salgo, que... jornadas de orientación, he hecho insights con los colores en los coles, o sea que también tampoco o sea que tengo llegada que me van a escuchar, quiero decir, sí. Guay. Mm. ¿vale? Y ya Yo, está, yo a mí por lo demás me parece genial. al cole de mi hija me fui a hablar de la Guerra Civil Española. ¿Qué os parece? Toma ya. Interesante, Toma me ya. parece interesante. Sí, sí. Ese mal Tocó, ¿no? contado contenido, ese contenido mal contado siempre en Oh, nuestra Dios, generación. qué estrés. A mí nunca me lo contaron, ¿eh? Bueno, yo no sé si a vosotros Ah, eso pasaría. es una Yo manera. desde la guerra civil hasta la transición, o sea, Eso no eso es como existe. teles del libro. No sé qué hay ahí, pero teles del libro. Pues Más más opiniones. ideas, sí. Venga, Jacobo, que te ha llegado así de El entrada. atraco, el atraco. Vale, sí, me ha gustado mucho lo que dice Jorge porque me mola esa parte tan pragmática, ¿no? De llevarlo al terreno directamente las cosas, ¿no? Y decir, vale, Mm, pues te llevas allí y les presentas un prompt, ¿no? Y todo el tema, el trabajo este de desmitificación, ¿no? Yo creo que ahí hay como mucho potencial, ¿no? Es decir, cómo les cuentas, ¿no? Realmente, cómo puedes implementar esto en tu vida, ¿no? Porque el objetivo al final, o por lo menos como lo veo yo, es coger la inteligencia artificial para hacer un upgrade de tu inteligencia propia. O sea, exacto. no es, Mm, no me voy a poner un poco robótico, ¿no? Pero es como un chip adicional de inteligencia que lo que hace es potenciar la inteligencia que tú ya tienes, ¿no? Entonces, creo que esa especie de hibridación que nos va a tocar vivir, ¿no? Porque al final es una hibridación la que se plantea en el futuro y ya diciéndolo tú con tu hija, de repente, claro, yo no estoy en contacto con niños, ¿no? Entonces
me abre mucho la mente de decir, vale, como estas personas, o estos niños que ya de repente tienen acceso a esto, me hace pensar que es muy interesante acercarse a ellos para investigar lo que ya hacen y cómo ellos se aproximan, porque a lo mejor nosotros desde nuestros propios miedos de... eh, pues los miedos propios, ¿no? A que la inteligencia artificial nos sustituya, ¿no? O sea, que Mm, es uno mm, de los grandes miedos, ¿no? Pues a lo mejor vemos las cosas con unas gafas un poco tintadas, ¿no? Con mm, cierto... Entonces, yo creo que el acercarse a ellos es una cosa muy interesante y ver qué opinión tienen al respecto, porque obviamente el ejemplo que me has puesto de que les den resultados a los ejercicios, a mí es que se me plantea que el sistema evaluativo al final va a combatir que esos niños tienen que aprender a cómo se hacen los ejercicios. O sea, no te, mm, vale, te va a valer a corto plazo resolver tu problema de matemáticas del día siguiente, pero a los 4 días, cuando te hagan el examen en clase, es que no vas a saber resolverlo. Entonces, se va a evidenciar que no estás utilizando bien la herramienta de la inteligencia artificial en un momento, ¿no? mm, Pero a mí personalmente, que últimamente yo me he metido hace muy poco en realmente de lleno dentro de la inteligencia artificial, es cómo desarrollar conciencia con la inteligencia artificial de tal forma que sea la inteligencia artificial como un asistente que me pregunte cosas, más que me diga cosas, que me haga preguntas, ¿no? O sea, yo estoy metido en el tema del coaching ontológico, ¿no? Y el coaching ontológico se enfoca mucho en la transformación personal que todos hacemos y que con la menor guía y con el menor consejo posible, ¿no? Con la menor mm, contaminación posible a tu propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces es cómo me puede la inteligencia artificial ayudar a aprender, mm. cómo me puede ayudar a aprender, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que es muy importante de enseñar a las nuevas generaciones y a nosotros, ¿no? A todo el mundo, ¿no? En Sí, sí, general a es todo el como mundo, estoy de a acuerdo. todo el Mm, mundo que me enseñe a aprender, porque es que a lo mejor estoy aprendiendo mal. Es que a lo mm, mejor yo sé, yo siempre he tenido esta especie de juicio personal que lo estoy poniendo bajo análisis, ¿no? Pues yo creo que nunca he sido como muy buen estudiante, ¿no? Y en realidad pues era una persona de 7 o de 8. Pero siempre he dicho, pues es que yo no era muy eficiente con mi forma de estudiar. ¿Qué juicios hay ahí detrás, no? Eso es enseñar un poco, vale, pues entender que aquí la inteligencia artificial está para enseñarnos cuáles son nuestras limitaciones y cómo podemos aprender de ellas, ¿no? O cómo podemos mejorar, básicamente esas partes que tenemos más débiles de nuestra persona. Entonces yo veo mucho el concepto del enseñar a utilizar la IA con el propósito de enseñarnos a aprender. Ujú. Pero Es bueno, un poco, que... ese es un poco el objetivo, ¿no? De esta conversación. mm, 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 sí, Ángel. Yo creo que todo lo que pensaba ya lo habéis dicho y lo que menos me está viniendo a la cabeza es el tema metacompetencias, ¿no? De mm, pensamiento crítico, la inteligencia tal cual. emocional, la capacidad de aprendizaje. Eso es. Pues como esto quizás es una cosa más, ¿no? Y muy relacionado, ¿no? Decíais, oye, ¿cómo hacemos para que la herramienta que es la IA se use para el bien, entre comillas, ¿no? No que te dé las respuestas, sino que usarla, pues quizá hay que confiar en los propios críos y ponérselo encima de la mesa, generar la conciencia. Y, mira, esto se puede usar así o se puede usar así. Tú verás lo que haces. Mm, Cuando mm, quizá hay momentos de su vida que dices, mira, déjame en paz, que yo no quiero estudiar para nada, dame la Mm, respuesta y ya está. Y habrá otros en otro momento que digan, hostia, pues ahora es cuando, ¿no? mm, Mm, me cojo esto porque realmente veo pues este vínculo, ¿no? A través del vínculo cibernético este que comentaba Hanna, otro simplemente porque le engancha otra cosa porque el aprender le mola, o bueno, lo que sea, quizá cada uno encuentra su propio motivo, su propia razón y su propio tiempo, ¿no? Dependiendo de dónde esté. Pues yo creo mm, que es eso, generar una conciencia, decir, mira, esto es lo que hay, lo que decía un poco Jorge, ¿no?
quizá ir desde el primer momento, ¿no? Y decir, mira, chavales, hay esto aquí. Lo podéis usar así, que os puede ayudar así, o que también sabéis que le podéis pedir las respuestas. Y luego me decía Jacobo, y dice, "Pues luego ya veréis lo que pasa en el examen, ¿no?" Y ya pensando un poco más también, quizá que esto, no sé lo que pasó con la calculadora en su día, porque yo no lo viví, pero yo entiendo que redefinió la forma de enseñar matemáticas, o de evaluar, o de cómo se Mm, hacía, ¿no? Y mm. quizá esto hay un cambio más grande detrás, que no me quiero meter, porque me gusta más el enfoque de Jorge de ir a poquitos, explorar y ver qué pasa. Oye, a lo mejor tenemos que rediseñar la forma de enseñar o de cómo se asimilan los conocimientos o cómo la gente aprende, ¿no? Que lo que estamos haciendo ahora pues deja de tener sentido. Pero Totalmente. bueno, eso quizá ya son muchos pasos Sí. y es un poco arriba. Mm. Estás en mute, ¿Estás Cristina. con mute, Cristina? Que totalmente, que yo he escuchado a profesores decir que no mandan leer un libro porque el resumen lo hacen con ChatGPT. Claro, el tema aquí es esta pregunta filosófica. eh, bueno, a ver, en cualquier conversación puedes poner encima de la mesa cómo quieres que te ayude, ¿no? O sea, yo soy esto, tú eres esto, ¿cómo quieres que te ayude? Que esta es una pregunta que siempre sorprende, ¿no? O cómo quieres o cómo crees que yo te puedo ayudar, ¿no? Eh, Porque es verdad que esta es una pregunta botón, o sea, esto abre un espacio, ¿no? Gigante, ¿no? De, oye, la velocidad, el aprendizaje, el esfuerzo, la pasión, no sé, cuáles son los motores que existen hoy en la sociedad y cuáles merece la pena premiar como sociedad, ¿no? Y ahí hay un gran melón. Pero yo no le tengo vértigo a conversaciones. Te quiero decir, si sale, pues sale. Te quiero decir, a mí no me Sí. parece mal en un determinado momento, ¿no? De hecho, yo en el encuentro, que ya no me acuerdo si Esther estaba, pero obviamente no estábamos todos, yo puse una iniciativa que tenía que ver con vamos a tu cole. O sea, ecosistema thinking va a tu cole. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con todo lo que somos, pues todo lo que, entre comillas, todo, sin que sea una barra libre, pero si hay algo que para ti es prioridad y puede surgir en una conversación donde nosotros podemos contribuir, pues, pues igual también de rondón te lo puedes llevar, Mm. ¿no? Poniendo un foco, porque creo que hay que ponerlo, sobre todo porque no se haga grande y solo sean conversaciones, sino, Sí, oye, por sí. lo que es, ¿no? Pero que a veces en una conversación de un pequeño sale una preocupación de un grande, ¿no? Y bueno, pues hay que cortar esa conversación si es que Mm. aparece en un determinado Sí, momento. a mí me gustaría terminar esta conversación con algunos pasos concretos, ¿no? A mí también me gusta mucho aterrizar y pasar a la acción, ¿no? Y empezar a testear. Y lo único, Esther, no sé si quieres también Sí, comentar algo de... bueno, sí, bueno, me he perdido la primera parte de Mm, la reunión, pero bueno, desde que he estado, pues más o menos lo que se ha sí, entendido y eso, pues yo creo que pasar a la acción está bien y que empezar por un cole, por ejemplo, o dos, sería una buena opción. Yo, bueno, mis hijas también van a un cole que también podría hablar con ellos si hiciera falta. Y luego, respecto a la opinión, ¿no? Pues pienso que, bueno, un poco lo que habéis hablado, ¿no? Pero mi opinión personal es que la inteligencia artificial y las tecnologías son herramientas. Entonces, el uso que se haga de ellas no depende tanto si es una herramienta buena o mala, sino como la educación. O sea, está claro que todas las herramientas que existen y que además son súper útiles y que además son tendencia, o sea, que decir, actualidad, los niños y todos deberíamos estar cuanto más informados, cuanto más educados, mejor en todo esto. Pero luego, como cualquier otra herramienta, yo creo que en la educación lo que se debería hacer es, pues, fomentar pensamiento crítico, o sea, ver para qué uso esto, para qué quiero aprender esto, para qué, o sea, no el resultado de algo, sino pues lo que estáis diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo ayer con mi hija, estaba mi hija estudiando francés, pues que lo tiene de segundo idioma, y me preguntaba, oye, mamá, aquí, qué o sea, me preguntaba cosas y yo digo, uy, pues yo, a mí ya se me ha olvidado, o sea, pues yo qué sé, aquí qué preposición va. Y yo, uff, pues no me acuerdo, tal. Entonces me dice mi hija, bueno, venga, vamos a preguntarle a ChatGPT. Entonces no le preguntaba, dime la solución, sino ellos mismos, o sea, quieren aprender. Pero eso ya
no, ella primero me preguntó a mí, como yo no lo sabía, pues le decía, ¿qué pondrías aquí? Y luego, ¿y por qué? Y entonces decía, ¿por qué no otras opciones, ¿no? Entonces, yo creo que los niños, como siempre, o sea, quiero decir, habrá niños que quieran aprender, habrá niños que habrá temas que pasen de ellos o temas que les interese mucho, ¿no? Y profesores que sepan explicar mejor las cosas y motivar, y profesores que no motiven y los niños quieran pasar esa asignatura, pues de puntillas porque no les motivan, pero yo creo que como herramienta puede ser muy buena eh, porque, porque trampas siempre se han hecho. Y yo, o sea, yo cuando yo era pequeña no había ChatGPT, pero había compañeros que me copiaban los problemas, ¿sabes? Y me copiaban el resultado. Y me los pedían, lo copiaban y ya está. Entonces, yo creo que las trampas siempre han existido, pero lo que yo creo que hay que poner mucho hincapié es lo primero, lo que estamos hablando, que todas estas herramientas se sepan utilizar, se sepan educar en todas las posibilidades y todas las posibilidades que nos humanizan más, ¿no? Porque todo lo que habéis hablado, pero luego también yo no puedo decir no leas este libro porque ya sé que el resumen me lo va a hacer el chat GPT, sino léete el libro y en clase lo vamos a comentar todos, humanamente hablando, ¿no? O sea, es que los profesores a veces, yo pienso que a veces algunos están más motivados y otros menos. Unos tienen más vocación y otros menos. Y unos son más cómodos y otros menos. Entonces yo creo que hay profesores que utilizan las tecnologías de una forma muy buena, pero porque aunque no estuvieran esas tecnologías, motivarían a los niños igualmente, ¿no? O sea, les motivan con y sin IA, o sea, les motivan. Pero bueno, esto es que se me ha ido la olla. No, es muy interesante lo que dices, Bueno, sí, sí. sí, y a veces para eso funcionan las estructuras, ¿no? Del instituto. Yo es Claro, que me imagino a los jefes de sí, departamento que si no dan ninguna directriz y no ponen ninguna ayuda, pues tendrán lo que cada profesor tenga en su corazón. claro, Entonces, quizás también en ciertos momentos, pues por ahí también pasa el juego, ¿no? Pero es verdad que a sí, ver, te empiezas a poner en contacto como antes Ángel, ¿no? Con cosas más grandes, ¿no? Que dan sí, un poco, que rayan por fuera el espíritu, que no digo yo luego la puesta en escena, que luego eso sí, ya se sabe. sí, Yo sí. me quedo con dos cosas de la reflexión. Una que lo ha dicho, yo creo, Jacobo antes, que es que ha puesto encima de la mesa concienciación a los chavales también respecto a, oye, que lo puedes usar bien y usar mal. Y la vida te va a poner mil momentos en tu vida donde vas a tener que tomar decisiones como estas, ¿no? Entonces, toma la que quieras, pero que sepas que en el fondo te va a esperar alguien, ¿no? En algún momento en la vida que te va a preguntar por qué tomaste esa y no otra, ¿no? Ese es un elemento que quería traer antes de que Hanna cierre hacia la acción. Y luego otra cosa que habéis dicho que tiene, o Pues que muy he No, pegado. sentido, pero antes de que sigas, ¿no? Porque después de esta primera reflexión que has hecho, Jorge, y enlazado con algo que ha dicho Esther, de no, no, si yo con mi hija fuimos a preguntarle a ChatGPT y los niños quieren aprender. Yo creo que en Mm, este caso se trata de la motivación que tengas tú con, o la dificultad, o, o que se te dé una asignatura bien o mal, motivación y habilidad, pero luego también el tema de la edad. Porque yo mm, creo que o sea, los niños en primaria sí que están ahí con pero ya en secundaria, o sea, ¿sabes? Es como, ya, no, no, es que yo, por ejemplo, lo he visto, ¿no? No me voy a ir al caso de mi hija, lo he visto en todo su grupo de amigos en general, están ya con un pasotismo de hacer el mínimo posible, entonces, no sé, quizá esto también, a lo mejor el foco más que de primaria, que pueden a lo mejor hacer un uso como bastante residual ya estamos hablando de instituto, bachillerato y universidad. Mm. Y quería hacer este inciso, Jorge. Mm. bueno, yo creo que yo tenía también esa duda, ¿eh? ¿Dónde actuar, Mm. no? Sí, Veo por un lado la anticipación de coger los jóvenes y por otro sí. lado la dificultad que están viviendo los de mi edad, Mediana. mediana edad, gracias, Hanna. O Mm. sea, que ahí eso es un punto. Pero quería traer una cosa más desde mi experiencia y es que los mensajes de los viejos no llegan a los jóvenes. Con esto que quiero decir, que estaría muy bien que la puesta en acción tuviéramos ciertas personas que se acerquen a esa generación, ¿no? Porque desde ahí se va a entender mejor, ¿no? Y quizás nosotros lo que sí que podemos en un determinado momento es aportar
no como padres, no, sino como casi como mercado laboral. Oye, desde la trayectoria o como experiencia vital, ¿no? Desde la trayectoria, lo que decía un poco antes, o sea, la vida te va a poner 10 pruebas como esta. Te saltarás la primera, te saltarás la segunda, te saltarás la tercera, pero quizás la quinta no. Y esa también va a ser importante en tu vida, ¿no? mm, Entonces, pues hasta qué punto te puedes de alguna manera colocar ahí, ¿no? Entonces, este era como el segundo punto que no quería olvidar, que me ha salido un poco consecuencia de las mm, reflexiones, ¿no? Que los sí, chavales, mensajes de chavales a chavales van a llegar mejor y que siempre tenemos el mercado laboral, que es una puerta que les quedan 5 puertas para llegar a esa, pero que también es una puerta real, ¿no? Pensamiento sí, crítico, autoformación, hay 1000 competencias a 2030, por ejemplo, que van en relación con esto, ¿no? mm, Mm, Con no desfallecer y buscar siempre el camino más rápido. sí, sí. Yo sí, quería para que añadir una me... cosa más, ¿verdad? Que me ha venido Dale. según hablaba Esther, que es la potenciación de los estilos de aprendizaje. Porque aparte de irme, ¿no?, al visual, auditivo, kinestésico, este un poco básico, Clásico, sí. y luego me mezclo con temas quizá de medio trastorno, ¿no? Recuerdo a mi hermano le costaba muchísimo concentrarse y nunca fue buen estudiante en la forma en la que enseñaban, pero luego él aprendía de otras maneras, otras cosas que sí le interesaban. Pues quizá esto es otra puerta, ¿no? Que puede ayudar a, yo que sé, a que se lo cuente como un audiolibro a uno Mm, o a otro de otro sistema representacional que tenga más fuerte, o vete tú a saber, ¿no? O que compre, como conoce toda la vida, pues comprende el tipo de trastorno que, bueno, digo, o trastorno, yo que sé, o que tiene una forma diferente de aprender por lo que sea y puede ayudar a esos chavales que de alguna forma se quedan en el camino, ¿no? Total, total, mm, total. Mm. Solo era esta sí. reflexión que me ha venido a la cabeza y digo, pues la suelto ahí, que no sé si cabe o no cabe, pero Sí, o sea, que la Sí, inteligencia artificial pueda ayudar a crear diferentes, ¿no? Diferentes escenarios para un mismo conocimiento, por ejemplo, diferentes formas sí, sí. Y yo, por de- ejemplo, una de las cosas también que hablaba con Cristina, que aquella vez que hablamos, es que también, porque yo ya enseguida conecté también con una dimensión de justicia social, ¿no? Mm, De, porque es verdad que aquí nos volvemos a encontrar con un Con potencial equidad, ¿no? Equidad. de exclusión Sí, sí. alucinante, Las clases alucinante. particulares que no se puede pagar nadie más que solo los que se la pueden pagar, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre mm, todo cuando hablamos también de, pues de familias cuyos progenitores están, están ya, pues esto, utilizando inteligencia artificial, tienen competencias digitales, están un poco subidos al carro, y aquellas familias en las que esos progenitores están en esa parte de, de falta de competencias digitales, de estar como mm, muy lejos de entender qué es la inteligencia artificial, pero sus hijos sí que tienen acceso a ella. Sus hijos sí que, ¿no? mm, Sí, sí que tienen acceso a ella. Entonces ahí veía como también esa dimensión un poco de impacto social también, ¿no? Porque de repente tenemos aquí a un profesor particular en esteroides, ¿no? Al que pueden acceder familias con pocos recursos. Y mm. ya no estoy hablando de un profesor particular no, es un profesor particular que te ayuda a aprender más y mejor. mm. Sí, sí. Como decía Jacobo, ¿no? Es un chip que potencia tu propia inteligencia, ¿no? Bueno, esto me parece fascinante. Yo me vengo arriba ahí muy rápido, pero a mí esto me Bueno, parece muy yo me guay. cojo de estas dos últimas ideas, me cojo que son add-ons, ¿eh? Pero que creo que está bien que hayan salido. Uno, esta parte de, no sé cómo se llaman, en su momento lo estudié, pero sistemas aumentados de aprendizaje o algo así se llaman, ¿no? Oye, cuando hay un cierto punto de diversidad, ¿qué te puede ayudar, ¿no? Y quizás aquí hay un acelerador con la inteligencia Mm, artificial. Mm, Entonces, este es un punto. Y luego este segundo melón de la equidad, ¿no? Y también un poco de qué pasa con los padres, ¿no? O sea, llegamos a los padres o es el profesor el que hace de eslabón a los padres, ¿no? o No los digo que niños haya que que enseñan a los resolver padres. nada, ¿no? O mm. los niños enseñan a los padres, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un melón de también transversalidad, ¿no? Que a veces uno piensa transversalidad en ciertos ámbitos, ¿no? Y aquí hay otro, ¿no? Bueno, y me parece que son buenos ingredientes en general para luego colocar
una primera experiencia, porque según lo decías, decía yo, oye, pues vayamos al peor instituto, a la guerra, a ver qué encontramos, ¿no? O igual vayamos a uno fácil y la segunda experiencia nos tenemos que comprometer en que sea uno difícil, ¿no? Con el objetivo de sacar máximo aprendizaje. Bueno, lo vamos a O aprender. sí, o se puede hacer también a uno que no tenga nada implantado, bueno, implantado, que, que estén a muy bajo nivel en todo esto, y a otro que nos informemos que están haciendo cosas también para informarnos qué hacen, ¿no? O sea, quiero Sí. decir, es como aprender de unos para también poder trasladarlo a otros, ¿no? Mm. O saber, aprender, o saber, porque claro, nosotros a lo mejor, si ninguno de nosotros o de la gente que pueda participar, ¿no?, en este proyecto es educador, a lo mejor hay cosas que a nosotros no se nos ocurrirían o se nos escapan. Sin embargo, los educadores, que son los que están todos los días, a lo mejor ya están, o sea, yo, por ejemplo, bueno, mis hijas ya están en secundaria, ¿no? Pues en el instituto de mis hijas, yo sí que sé que hacen muchísimas cosas, pero la verdad es que no. O sea, son bastante independientes y no me cuentan, pero yo a veces mis hijas a mí me han enseñado cosas que yo no sabía, de cosas de tecnología, ¿sabes? Pero que por eso que yo creo que a lo mejor de cara a la equidad, ¿no? Sería bueno ver qué diferencias hay entre unos tipos de coles o de institutos y otros y poder, mm, pues eso, ¿no? Hacer esporas para que todos tengan las mismas posibilidades. A lo mejor unos no tienen tantos recursos, pero los que tienen más recursos o más sabiduría, pues nos pueden ayudar para que se Mm, pueda extender. mm. Yo lo que creo que donde hay que ir es a un sitio que nos dejen hacer cosas o que Claro, estén dispuestos claro, a que haya Eso desconozco, no sé sí. cuánta libertad tienen, no sé si público o no público, tienen capacidad de decir hago lo que me da la gana o no, no lo tengo ni idea, ¿eh? mm, O a lo mejor simplemente es cuestión de voluntad, de el Las proceso más de escuelas equipo directivo. alternativas. Porque a mí de repente como que se me salta un poco más como la alarma, ¿no? En el sentido de las escuelas alternativas con educaciones alternativas, yo creo que están más abiertas por un tema que decías antes, Ángel, de las metacompetencias y sobre todo otra cosa que decía Esther de la humildad. Yo creo que escuelas con educaciones alternativas y menos convencionales, ¿no? Posiblemente sean laboratorios más interesantes y que tengamos más capacidad de, por un lado, obtener información, datos de cómo se comportan los chavales, tener una buena representación, ¿no? Porque una cosa es que traigas a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Dos o tres familias, casos particulares de, pues he visto a mi hijo hacer esto, no sé qué, pero realmente es esa la representación real de lo que está ocurriendo con los chavales, ¿no? O sea, como me da la sensación, ¿no? De sobre todo en grupos en los que se intentan hacer este tipo de cosas, que tenemos que ir como con mucha escucha, ¿no? Con Mm. mucha capacidad de decir, vale, mm, qué nos pueden enseñar, ¿no? Más que decir, vamos a enseñarles, ¿no? Nosotros a ellos a sí, ver qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Es sí, como decir, vamos a primero ver lo que hay, ¿no? Que podemos Mm. aprender de, de la meta, de cómo estas mismas cosas en lo que tiene que ver con la de la IA y yo creo, por eso te decía lo del tema de las escuelas alternativas que a lo mejor tienen como más, un poco más formado en metacompetencias, diría mm, yo. mm. Pero vamos, yo no tengo contactos, ¿eh? Yo O sea, tengo, yo estoy pensando en una, conozco a alguien que trabaja en una escuela de estas, pero yo estaba diciendo que aquí en Torrelodones, donde vivo yo, hay un montón de escuelas alternativas. Una de ellas se llama la Dragon, la Escuela Dragón. Y mm, incluso tienen carteles por la A6 de no dejes que te reemplace la IA, enfócate en lo humano. Entiendo que ellos ya están ahí, pero no en ya plan de están rechazo a la medísimos, IA. claro. No, no es un mensaje de rechazo a la IA, sino de vamos a ver, vamos a identificar qué A nos hacía usarla bien. reemplazables, ¿no? Y tal. Lo que pasa es que es una escuela como súper elitista. Entonces, Este es el punto que para mí, Jacobo, hay que. Pero bueno, que en todo estamos ahora pivotando sobre qué coles elegir o qué institutos elegir, ¿no? Yo creo que la pregunta es más grande que este espacio, ¿no? Pero yo creo que sí que sí, es importante. Y hay pros y contras. O sea, puede ser un acelerador para entrar y también para
tener un espíritu incluso más creativo y a la vez puede ser, en términos de impacto, pues la equidad y algunos elementos que hemos visto, pues igual no salen, ¿no? Bueno, yo creo que al final a la hora de elegir habrá que elegir y habrá pros y contras en casi todos los ámbitos, ¿no? Y ya está. Y Mm, también podemos jugar a elegir sí. uno y uno o cosas así que nos permitan ampliar lo que queremos testar. Mm. Bueno, elegir nosotros y que luego nos elijan, porque a lo mejor lo que decimos, ¿no? No, no quieren. ¿Quién no nos va a elegir? Pero por favor. No, pero que a lo mejor hay coles que dicen, mira, no me metas en líos, yo qué sé, no sé. Ah, bueno, no me metas en lío, sí. Eso es O sea, no me entendible. metas en líos que yo qué sé, que no quieran participar, Sí, digo, sí, ¿no? Esther, que se entiende Mm. bien, tranquila. Pues si queréis, el siguiente paso puede ser trasladar esta reflexión de los institutos, etcétera, en asíncrono. Puedo crear, puedo crear un hilo puedo crear un hilo en, 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 Discord. en Discord, eh, y podemos ir conversando ahí, si os parece Ok, bien, ok, ¿vale? ok. Sí, fenomenal. Yo le voy a dar recorrido, porque creo que eso se me da bien. De todas En formas, una cosa que quería matizar es que me gustaría que esta iniciativa fuese proactiva, es decir, yo a partir de mañana voy a preguntar de forma, bueno, voy a preguntar de forma reiterativa en la comunidad quién quiere involucrarse en esta iniciativa, quién quiere participar y en principio le daré acceso a las personas que han mostrado interés. interés y voluntad, si os parece bien, Me parece Vale. bien. ¿vale? Ujú. Sí. Vale. Eh, yo tengo un pasado emprendedor que no funcionó bien, o sea que no sé si esto me desacredita o me acredita para lo que voy a decir. Te acredita total. Sí, sí, Entonces, sí. Sí, sí. bueno, voy a darle en esta línea, cuando crees el hilo, le voy a dar vuelta un poco en ordenar los pasos, ¿vale? Mm, Pues eso, porque he ido apuntando muchas cosas, yo qué sé, valores del uso de la inteligencia artificial en el cole, yo creo que es una reflexión que habría que hacer. Bueno, ciertos elementos con el objetivo de construir para destruir, ¿eh? De ir poniendo en mm, orden como cuáles serían las reflexiones que nos faltan y cuáles serían los pasos para atacarlo, ¿no? Y bueno, sentiros libres lo voy a hacer desde lo que sé y encantado de hacerlo grande, pequeño o romperlo sin muy ningún bien. problema. Y así desde ahí le doy orden también a mi cabeza, que yo haciendo pienso. Y luego voy a echar un vistazo a esta parte de la inteligencia artificial y los sistemas aumentados estos de aprendizaje. A ver qué hay de eso. A ver qué hay de Mm. eso. Autismo, dislexia, Altas altas capacidades, capacidades. A ver qué hay de eso. ¿Vale? A, TDAH. sí. A mí se me Sí, acaba de ocurrir una idea, no sé si es ya muy tarde, son las 7 para decirla. Dale, depende. dale, dale, dale. No, o sea, que es una idea de estas así flash, luego ya, que se me acaba de ocurrir que también se puede. Yo, por ejemplo, una de mis hijas está en cuarto de la ESO, ¿no? Pues tiene una asignatura que es tecnología. Entonces, se puede hablar también con el departamento de tecnología, ¿no? De un instituto y proponerle que sean los propios, o sea, que voluntarios estudiantes formados por ejemplo, por nosotros, por quien sea, que sean los que luego también vayan, o sea, quiero decir, como involucrar a voluntarios estudiantes más mayores que pueden... Evangelizadores, ¿no? Porque cuando antes Jorge ha dicho lo de Claro, esto tiene que ser un poco, ¿no? No a lo mejor al mismo nivel generacional, pero más o menos, para que no se sí, perciba esto como el sermón de los Los boomers. padres, llegaron los putos Sí, padres. llegaron los padres, los boomers, aquí a darnos el sermón, sí, como una ¿no? especie de voluntariado, no sé cómo, innovación, o sea, algo, y que Bueno, como un incluso proyecto de los de Sí, tecnología, no un como un determinado proyecto, sí, curso. sí, sí, como un Pero, proyecto voluntario de los chicos, pero que a lo mejor les puede incluso subir la nota en, ¿sabes? Yo qué bueno, sé, proyecto de tecnología. un proyecto de Eh, tecnología y a que mí, entonces que ayuden a ver también su punto de vista, o sea, a elaborar, digamos, el contenido de todo esto desde su punto de vista también, o sea, también lo veo como para reducir un poco la brecha generacional, ¿no? Que se pueda
todo este contenido, ¿no? Y toda esta estructura, estrategia, se pueda eh, formar desde varios puntos de vista. Desde puntos de vista, pues nosotros, como decías, Jorge, o no me acuerdo quién era, pues desde que tenemos la experiencia del punto de vista laboral, ellos desde el punto de vista de que seguro que en muchas cosas nos dan 100 vueltas, porque sabrán seguro que más, más de tecnología en algunas cosas que nosotros, y también ellos lo que les interesa y lo que hacen mal, pues también lo pueden ver desde su punto de Claro, vista, ¿no? El sí, mal uso. sí, nos pueden dar información valiosísima también para entender todo el scope Claro, para entender y para luego ellos mostrarlo a gente afín a ellas, ¿no? De su mm, edad, o más pequeños o más mayores, pero de su... No sé, bueno, ya está, era solo que se me ha ocurrido No, no, ahora, pero a mí bueno, me parece muy un proyecto... interesante, e incluso yo, mi cabeza es que no para, pero a las 7 es Mm, complicado. mm, sí, Pero a mí se me ocurre incluso que trabajen con los jefes del departamento para aplicarlo en ujú, las asignaturas que están en el claro, instituto. O sí, sea, que sea un proyecto de la asignatura de tecnología del curso, lo que sea, segundo de BUP, mm, tercero de BUP, primero de BUP, lo que sea, mm, ¿no? Y que les ujú, lleve, yo qué sé, a mes y medio a trabajar en eso o lo que sea. Me mm, parece mm, una manera buena de encajarlo, ¿eh? mm. ujú. Muy bien, vale. Bueno, Bueno, pues siguientes pasos que voy a crear el hilo, os etiqueto. Jacobo, no ha habido mucho tiempo para el onboarding, No pero pasa nada. Ya escribiré eh, algo en la comunidad para presentarme y vale, demás. vale, Hombre, pues hazte el elevator pitch de minuto. Me encantaría, o sea, tengo que trabajar en mi elevator pitch. No tengo elevator pitch, por desgracia. Pero bueno, básicamente estoy en proceso formacional ahora mismo, no estoy Ok, trabajando. ok. Me estoy formando como coach ontológico y estoy metido, bueno, metido dentro de el tema de la IA y cómo integrarla dentro de, pues eso, procesos de desarrollo de conciencia. Soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y con, como digo, la expansión de la conciencia. Y de formación soy ingeniero geólogo, he trabajado en construcción muchos años, luego me salí de la industria y me fui a otra cosa completamente diferente, fui jugador de póker profesional Hostia. durante unos años y después me fui al mundo de la investigación en temas de agua, de reutilización del agua y de recursos relacionados con la economía circular y demás. Y ahora, como desde hace como un año y poco, pues estoy en este proceso de aprendizaje, qué bien, preparándome para ver qué hay y qué abierto bien. a todo tipo de cosas. Entonces, pues Jo, esto como que, también sí, os digo que what a time to be alive. O sea, me parece, Claro que sí. mm, sí, que además sí, estos espacios para reflexionar juntos, para que toda sí. esa total. diversidad de conocimientos, de experiencia, no sé, me Mm, parece tan guay. Bueno, yo no sé qué es Esther, pero Hanna no sé si lo va a decir o no, pero experiencia como coach tiene mucha, mucha, mucha. Sí, sí, Yo sí. también soy coach. anda, mira, Tengo menos experiencia que Hanna y soy coactivo, ¿vale? anda, mira qué bien. Bueno, Increíble. así que por ahí seguro y aquí en la comunidad hay muchos, ¿vale? No sé, Esther, ¿tú qué eres como track? Yo no soy coach, pero me lo estoy planteando. Ok. No, o sea, Esther no, es pero ingeniera. yo soy ingeniera, pero soy Mm, también muy apasionada del desarrollo Sí. personal y bueno, como Mm, conté el otro día, como que siempre lo he separado, ¿no? Mi vida personal de mi vida profesional y ahora, jo, pues estoy en la cosa de, pues un poco, como dice Jacobo, estoy en que no sé si cambiar o no cambiar o qué hacer. bueno, hay tiempo. Pues es que total. Esther fue alumna de uno de mis programas Ah, bueno, bueno. de Bueno, encima coaching. tienes un cliente de, bueno, no, sacó Increíble, increíble, increíble. efectivamente. Pues sí, no, así que encantado. Yo la verdad es que fíjate que caí en este ecosistema porque bueno, me hice un curso de Scrum de Telefónica en la que salía Israel.
Y Es bueno, pues verdad, esto que me metí en el perfil de Israel en LinkedIn y de esto de seguirle, de repente pues posteo esto y bueno, pues vamos, qué bien. vamos allá, ¿no? Y aquí, y así ocurren estas conexiones, ¿no? Que es lo bonito hoy en día, ¿no? De las redes sociales Sí, y sí, todas estas, o sea, todo funciona a una velocidad tremenda y nos conectamos unos con otros a una, pues eso, que está muy abierto, que es muy bonito que haya proyectos así. No sé, Sí. no sé Sí, exactamente qué hacéis, pero vamos, estoy intuyendo ya un poco a raíz de la conversación y de lo que está viendo en el sí, esto, así que sí. ya, Bueno, si quieres, bueno, te voy a mandar un vídeo un poco de tutorial sobre Discord, qué queremos hacer, etcétera. ok, Y luego, nada, si tienes cualquier duda, en la cafetería, genial, me etiquetas y charlamos. listo. Pues nada, yo os Fenomenal. tengo que, maravilloso. Un bueno, creo que placer. nos vamos todos, pero yo lo tengo que dejar que ya Sí. llega gente por aquí por el pasillo, así que Bueno, un placer, gracias. Muy bien. seguimos. Quedaos. Chao. Igualmente, hasta Buena Venga, luego. muchas tarde. gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta Chao. Adiós. luego.